Bien, ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, sale de Lore y Vane que andan por ahí. Clase pasada habíamos comenzado a ver agentes antipsicóticos, ¿sí? Hoy vemos lo que son los agentes antidepresivos, ¿bien? Que son medicamentos utilizados para tratar lo que es la depresión y lo que son los trastornos del estado anímico, ¿sí? Que se dividen en realidad en tres clases. Tenemos inhibidores de la monoamidaxidona, que en realidad, ¿qué hacen? Son medicamentos que actúan inhibiendo esta enzima, ¿sí? Y aumentan lo que son los niveles de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, ¿sí? Tenemos antidepresivos también tricíclicos que afectan lo que es la recaptación de serotonina y la recaptación de noradrenalina en lo que es el cerebro, ¿sí? Y tenemos antidepresivos de segunda generación, que son los antidepresivos atípicos, que esto también actúan sobre lo que es la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero tienen muchos efectos adversos eh, menos que los anteriores. Entonces, los agentes antidepresivos, como dice ahí, afectan la conducta de los pacientes que muestran alteraciones de los estados del humor depresivo y están indicados especialmente para lo que es la depresión melancólica. Indicado para las siguientes patologías: trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de la alimentación, estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad. Entre los efectos adversos tenemos temblores, rigidez, aumento de peso, cefalea, sequedad en la boca, constipación, erupciones dermatológicas, sedación, irritabilidad, trastornos gastrointestinales. Cuando hablo de efectos adversos, son posibles efectos adversos, ¿sí? Bien, como ejemplos, ahí le había puesto la sertralina, que es la más nombrada por ahí, fluoxetina, paroxetina, bupropión, que esta también es muy nombrada, y la trazodona, que también es bastante conocida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, cada clase que yo les he nombrado anteriormente tiene sus propias características, sus propias consideraciones, eh, por ejemplo, con respecto a los efectos adversos, que también puede variar según el medicamento y según la persona, ¿sí? Como les dije antes, algunos depresivos, sí, antidepresivos pueden causar somnolencia, pueden causar cansancio, ¿sí? Algunos pueden aumentar o disminuir lo que es el apetito y afectar a lo que sería el peso corporal. Otros antidepresivos pueden afectar lo que es la libido, la función eréctil, la lubricación vaginal. Otros pueden causar náuseas, vómitos, diarreas, que también son posibles efectos secundarios, ¿sí? Otros, dependiendo también de la medicación, puede afectar el sueño, ¿sí? Puede causar insomnio, puede causar somnolencia, ¿sí? Algunos pacientes también pueden experimentar nerviosismo, inquietud, ¿sí? Por eso también es muy importante cuando alguien toma cualquier tipo de medicación, ¿sí? Eh, y tenemos algunos síntomas que nos preocupan, hablarlo con el médico, informarle al médico, ¿sí? Y muchas veces los antidepresivos está bueno que no se tome con cualquier otro medicamento para evitar estas interacciones no deseadas, ¿sí? Por ejemplo, la fluoxetina. La fluoxetina se utiliza ¿para qué? Para trastornos depresivos, trastornos obsesivos compulsivos, para la bulimia nerviosa, por ejemplo, la sertralina para la depresión, trastorno del pánico, trastorno del estrés postraumático, ¿sí?
Duloxetina es otra que no se las puse ahí, pensé que se la había puesto, que es para la depresión y para el dolor crónico. Bien. Por otro lado, tenemos agentes antimaníacos, ¿sí? Que son agentes farmacológicos utilizados para ¿qué? Para tratar las fases de maníacas también hipomaníacas en personas con trastorno bipolar, ¿sí? Por ejemplo. Bien, y como les coloqué también a ustedes, ahí son reguladores del humor, está indicado para trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, epilepsias, psicosis, trastorno de impulsividad, trastorno de la alimentación, trastorno esquizoafectivo, adicciones, trastorno de ansiedad, trastorno del sueño y cefaleas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver algunos de los fármacos más comunes. Por ejemplo, el litio, ¿sí? Es un fármaco antimaníaco de eficiencia constante, ¿sí? Se utiliza tanto para las fases maníacas como para la prevención del trastorno bipolar, pero hay que tener mucho cuidado porque suele ser muy tóxico, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos la carbamazepina, ¿sí? Que es otro antimaníaco utilizado para ¿qué? Para controlar los episodios maníacos, el ácido valpródico, valpródico, sí, está bien, pensé que lo había dicho mal, que también se emplea para tratamientos de las fases maníacas y las fases hipomaníacas. Bien, bien, recuerden siempre de que cada persona responde de manera diferente a los medicamentos, ¿sí? Por eso hay que trabajar con el profesional de la salud, que va a ser quien nos va a indicar cuál va a ser el indicado para cada uno de los casos, ¿sí? Lo que me funciona a mí, quizás a Leti no le funciona, ¿sí? O le trae efectos secundarios que a mí no me los trae. ¿Bien? Entre esos efectos secundarios de los antidepresivos, tenemos, por ejemplo, a ver, no leo, ahí está, fatiga, debilidad muscular, náuseas, vómitos, ¿sí? Sed, poliuria, ¿sí? Y temblores finos, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que son los ansiolíticos, ¿sí? Los agentes ansiolíticos e hipnóticos, bien, que son medicamentos que afectan ¿qué? El sistema nervioso central, ¿sí? Que se utilizan para tratar síntomas relacionados con la ansiedad y con el insomnio. ¿Bien? Bien, entonces, para trastorno de ansiedad, ¿sí? Trastorno del sueño, trastorno de la personalidad, psicosis, trastorno del ánimo, adicciones, trastornos de impulso también se utiliza, ¿sí? Y entre los ejemplos, ¿sí? Tenemos el más conocido, el alprazolam, ¿sí? Que son benzodiazepinas, porque también tenemos benzodiazepinas, tenemos barbitúricos y tenemos solpidem, que son las tres clases dentro de las benzodiazepinas, ¿sí? Que se utilizan tanto como ansiolíticos como hipnóticos. Tenemos, por ejemplo, el alprazolam, como le dije, el diazepam, el lorazepam, ¿sí? El triazolam también es otro, el lorazepam, ¿sí? Todos terminan en cepam. Bien, después teníamos, como le dije, los barbitúricos, que ya no se usan, ¿sí? Porque tienen muchísimos efectos secundarios. Bien, en el pasado se utilizaban como ansiolíticos e hipnóticos, ¿sí? Que ahí tenemos, por ejemplo, el butabarbital, ¿sí? O el fenobarbital. Bien, y el otro son el solmipem, que se utiliza específicamente como hipnótico para ayudar a conciliar el sueño. ¿Sí?
Entre los efectos secundarios, ¿sí? Que pueden variar, obviamente, tenemos náuseas, tenemos vómitos, aumento de peso, insomnio, somnolencia, sequedad en la boca, tenemos, ¿qué más? Alteración de la memoria, sedación, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien, vemos un poquito de la historia de la psicopatología. ¿Sí? Ustedes saben que el concepto de enfermo mental cambió con el tiempo, ¿sí? Por las tendencias religiosas, sociales, culturales, fisiológicas, científicas, ¿sí? Que fueron bastante imperentes en ciertos momentos y contextos históricos. ¿Bien? Entonces, en un principio, en lo que era la época más pretéritas, se atribuye el origen a un origen sobrenatural a la conducta normal. ¿Bien? Entonces, la cultura, perdón, no la conducta, la cultura hebrea, ¿sí? Advertía, por ejemplo, que la violación de los mandamientos iba a ser castigada por Dios. ¿Con qué? Con la ceguera y con la locura. ¿Sí? Y acá tenemos a los hechiceros y a los sacerdotes hebreos, a los griegos, a los chinos, a los egipcios, que ellos ¿qué hacían? Realizaban exorcismos con el fin de expulsar a estos espíritus malignos. Bien, ya entrando a la época de Hipócrates, que fue entre el año 460 y 377 antes de Cristo, él fue el primero en señalar el origen de las enfermedades mentales a un origen orgánico, ¿sí? Y él realizó, ¿qué? Una clasificación de temperamentos, ¿sí? En el colérico, melancólico, flemático, sanguíneo, que indicaban que la orientación emocional predominante de esa persona con alguna enfermedad mental. ¿Sí? Y propuso 3 categorías de trastornos mentales: manía, melancolitis y frenitis. ¿Sí? ¿Frenitis qué es? Es una inflamación del cerebro que provoca delirios, que provoca fiebre. ¿Sí? Después tenemos a Sorano de Efeso, que amplió esta clasificación hipocrática, incluyendo a la histeria, ¿sí? Y incluyendo también a la hipocondría, ¿sí? Después tenemos a Platón, que clasificó la locura en ¿qué? En profética, en ritual, poética y erótica, ¿sí? Y después tenemos a alguien que hizo una distinción, ¿sí? Fue el primero que hizo una distinción entre alucinaciones, ilusiones y delirios, que fue Esclalpides de Betiana, ¿sí? Ya entrando a lo que es la época romana, tenemos a Galeno, que él empleó el término temperamento en realidad para referirse a ¿qué? A caliente, frío, húmedo y seco, ¿sí? Y dividió lo que son las causas de los trastornos psíquicos en orgánicos. Por ejemplo, lesiones en la cabeza, los cambios menstruales, ¿sí? Y también en mentales. Pueden ser tumores, pueden ser engaños amorosos. Bien, en lo que es la Edad Media ya todo esto se vio influenciado por la religión, ¿sí? Y en el primer periodo, que fue en el siglo V, ahí al enfermo mental se lo consideraba como una víctima del diablo. Pero ¿qué pasó? A partir del siglo XIII, ¿sí? El enfermo mental se consideraba culpable de sus propias afecciones como castigo divino, ¿sí? Ante una supuesta vida pecaminosa, ¿sí? O una alianza por ahí que había tenido con el demonio, ¿sí? A cambio de poderes sobrenaturales. Ya en el Bajo Imperio tenemos a Alberto Magno, ¿sí? A Tomás de Aquino,
que tuvieron la noción en común de que el alma no se podía enfermar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con la locura? Era un trastorno de base orgánica. ¿Sí? Y Burton proponía causas ¿qué? Psicológicas y sociales a los trastornos mentales. Bien, y a finales de lo que fue el siglo XVIII y principios del siglo XX, apareció Pinel, que él es considerado el padre de la psiquiatría moderna, ¿sí? Que clasificó los trastornos psíquicos en qué? En melancolía, en manía, en demencias y en idiocia. ¿Sí? Que la idiocia es un trastorno caracterizado por la deficiencia muy profunda de las dificultades mentales, ¿sí? De las dificultades también congénitas, y esas dificultades son adquiridas en las primeras edades de vida. Bien, entonces entendían las enfermedades mentales como el resultado de alteraciones anatómicas del cerebro. Bien, ya si nos vamos a Alemania, que acá tenemos a Griesinger, que él propuso que las enfermedades mentales son disfunciones del cerebro, ¿sí? Y también mencionó la etiología, ¿sí? A ciertos problemas psiquiátricos, ¿sí? O psíquicos. ¿Bien? Entonces fue evolucionando, ¿sí? Después hubo otros neuropsicólogos que defendían que los síntomas de los trastornos mentales, son ocasionados ¿por qué? Por disfuncionalidades de ciertas zonas cerebrales. ¿Sí? Bien, ya en lo que es el siglo XX, ¿sí? Se reconocieron algunos trastornos como es la neurosis, bien, que tenía origen ¿qué? Psicógeno y no tenía orígenes orgánicos. ¿Sí? Y Meyer, mejor dicho, no Mayer, Meyer, él propuso directamente que la enfermedad mental es consecuencia de ¿qué? De una reacción total del individuo, de sus experiencias, tanto psicológicas como sociales, como somáticas. ¿Sí? Es un conjunto. Bien, y Freud, por ejemplo, ¿qué creía? Que un trastorno surgía de ¿qué? De conflictos intrapsíquicos en tres instancias, el ello, el yo y el superyo. ¿Sí? Y por último ya tenemos también dentro del siglo XX la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt entiende las patologías mentales como una falta de ajuste con el medio, ¿sí? Que afirma que la alteración de los procesos psíquicos son la causa y no el efecto de los trastornos mentales y de comportamiento. ¿Bien? Entonces, la psicopatología en realidad, ¿qué es? Es una disciplina, ¿sí? Que analiza las motivaciones y las particularidades de la enfermedad de carácter mental. ¿Sí? Entonces, un área de la salud que se dedica a estudiar todo lo que son los trastornos y los síntomas psicológicos con origen biológico. ¿Bien? También se usa mucho el término psicopatología para referirse a un síntoma de origen psicológico. ¿Sí? Entonces, la psicopatología también estudia que cambios en el comportamiento del individuo, que muchas veces puede señalar estados mentales que no son considerados saludables. ¿Sí? Entonces, si hablamos ya del término psicopatología, proviene del griego spiche, que es razón o alma, patos, que es padecimiento, y lagos, que es razonamiento. ¿Bien?
Entonces, la psicopatología, como es un área de estudio, se requiere de la intervención de diversos especialistas. Por ejemplo, los psiquiatras, ¿sí? Que se encargan de identificar aquellos cambios que podrían ser considerados como un síntoma o como un trastorno. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los especialistas, por ejemplo, en neurociencia. ¿Qué hacen? Estudian todo lo que son los procedimientos o los procesos químicos que originan los trastornos psicológicos o mentales. ¿Sí? Y toda esa contribución puede derivar a la creación de nuevos o mejores medicamentos. ¿Sí? Los psicólogos, por otra parte, se encargan de ¿qué? De dar respuestas a los procesos mentales que subyacen en un trastorno. ¿Sí? Y de esa manera pueden abordar, ¿sí? Según diversas corrientes, como la psicoterapia, como el psicoanálisis, como la terapia conductista, entre otras. Bien, vamos a lo que es la clasificación psicopatológica. ¿Sí? Ustedes tienen un cuadro, ¿sí? Donde está la clasificación nosológica, ¿sí? Que la nosología es la parte de la patología que se trata acerca de el ordenamiento, la clasificación de las enfermedades. Déjenme que yo les voy a abrir el campus virtual para que ustedes vean a dónde estoy, ¿sí? Y de lo que voy a estar hablando. Denme un segundo. Ahí está, Julio. Les voy a compartir pantalla un segundito. Creo que es esta. Para que ustedes vean y se me ubiquen en el lugar. Bien. Me voy a ir al módulo. Chan, 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 chan. Acá. Nociones generales de psicopatología y psicofarmacología. Voy a abrir el PDF y voy casi abajo de todo a ver si esto me responde. ¿Para qué voy a ocultar acá? Acá. Más adelante. Bien. Ustedes tienen categoría diagnóstico del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales número 5, ¿sí? ¿Qué me gusta hacer a mí siempre en esta parte de el cursado? Ver toda esta parte, ¿sí? Con cada uno de los trastornos y charlar un poquito de qué trata cada uno. Entonces, nosotros vamos a comenzar con los trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez y en la adolescencia, comenzando por el retraso mental, por problemas de aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Después vamos a seguir por el segundo, que son los delirios, las demencias, como el Alzheimer, trastorno amnésico, y así sucesivamente. De lo que yo voy a hablar ahora, voy a dejar de presentar, así las veo, ahí está. De lo que yo voy a hablar ahora, ustedes no lo tienen en ningún PDF, pero lo pueden encontrar en material adicional en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Sí? Bien. Entonces, me gusta hablar de la clasificación nosológica moderna del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Panamericana, que en realidad contiene todo lo que son las descripciones, todo lo que son los síntomas y todo lo que son los criterios para diagnosticar los trastornos mentales. ¿Sí? Déjenme, voy a sacar esto, así no tengo tantas cosas abiertas yo también, y les voy a hacer una captura de pantalla y se los voy a compartir para que ustedes también se vayan guiando de lo que vamos a hablar. Dice, ay, que toqué. Ahí. Vamos a pegarlo acá, si ustedes se los puedo compartir y ustedes lo pueden ver. Ahí está. Y vamos a compartirlo ahora. Así se van guiando también y yo se los muestro ahí en el... Ahí está.
Ahí les va a aparecer. Bien, vamos a comenzar entonces por la primera categoría, trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, la niñez y la adolescencia, comenzando, como dice ahí, retardado mental, que en realidad hoy en día no se llama más retardado mental, se llama discapacidad intelectual. ¿Sí? Que es un funcionamiento, ¿sí?, intelectual situado significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento de la primera infancia y que causa que limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria. ¿Sí? A ver, la discapacidad intelectual puede ser genética o puede ser consecuencia de un trastorno, ¿sí?, que perjudica lo que es el desarrollo cerebral. ¿Sí? La mayoría entonces de los niños con discapacidad intelectual no desarrollan síntomas que sean evidentes hasta más o menos alcanzar la edad preescolar. ¿Bien? ¿Sí? Y lo que es un cuidado, digamos, prenatal adecuado, ¿no?, va a reducir el riesgo de tener un hijo con discapacidad intelectual. ¿Sí? Y ni hablar del apoyo por parte de muchísimos especialistas, de la terapia, de la educación especial, que ayudan también a estos niños a lograr el mayor nivel de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? Y como les dije antes, el término retraso mental o retardado mental se utilizaba anteriormente. Pero ¿qué pasó? Adquirió un estigma social tan indeseable, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los profesionales de la salud? Lo han reemplazado por este término discapacidad intelectual. ¿Bien? Entonces, la discapacidad intelectual no es un trastorno médico específico, como por ejemplo, a ver, la neumonía, como la faringitis, ¿sí? Y tampoco es un trastorno de salud mental. Las personas en realidad afectadas tienen un funcionamiento intelectual significativamente bajo, ¿sí?, que puede ser lo suficientemente grave para limitar su capacidad para afrontar una o más actividades de la vida diaria, ¿sí? De tal manera que por ahí requieren de ayuda permanente, ¿sí? Y esas habilidades adaptativas se pueden clasificar en varias áreas. Por ejemplo, el área conceptual, ¿sí?, que ahí incluimos ¿qué? Competencia en la memoria, en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, en áreas sociales como habilidades interpersonales, ¿sí?, juicio social, conciencia de los pensamientos, conciencia de los sentimientos de los demás, ¿sí? Y el área práctica, cuidado personal, ¿sí? Organización de tareas en el trabajo o en la escuela, la administración del dinero, la salud, la seguridad. ¿Bien? Y las personas con discapacidad intelectual presentan diferentes grados de deterioro, que puede ir desde lo leve a los más profundos. ¿Sí? ¿Bien? Por ejemplo, una persona que presenta un leve deterioro según las pruebas de inteligencia, ¿sí?, puede tener pocas posibilidades de adaptarse, ¿sí?, y requieran por ahí un apoyo extra, ¿sí? Que ese apoyo puede ser intermitente, que lo necesita ese apoyo ocasionalmente, puede ser un apoyo limitado, ¿sí? Por ejemplo, un apoyo solamente en un taller que debe ser supervisado. Puede ser un apoyo importante, un apoyo continuo diario, o puede ser un apoyo profundo, ¿sí? El apoyo en todas las actividades diarias. ¿Bien? Y si nos basamos a ver en lo que son las puntuaciones obtenidas en las pruebas de coeficiente intelectual, ¿sí?, cerca del 3% de la población total presenta discapacidad intelectual, o sea, un coeficiente intelectual inferior a 70.
¿sí? Pero más allá de eso, si la clasificación se basa en las necesidades de apoyo, solamente el 1% de la población presenta discapacidad intelectual significativa. ¿Bien? Bien. Si hablamos de las causas, ¿sí? Pueden ser amplias. Circunstancias médicas, circunstancias ambientales, ¿sí? Algunas enfermedades también son genéticas, algunas están presentes antes o en el momento de la concepción, otras durante el proceso de embarazo, otras durante el parto, otras después del nacimiento, ¿sí? Pero el factor común es que algo afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro, ¿sí? Bien, incluso con los últimos avances en la genética que hay, ¿sí? En especial en lo que son las técnicas analíticas de los cromosomas, muchas veces no se puede identificar una causa específica de la discapacidad intelectual, ¿sí? Se sigue trabajando en eso. Bien, pero algunas causas que pueden ocurrir, por ejemplo, antes o durante la concepción, son todo lo que son trastornos hereditarios, anomalías cromosómicas, como el síndrome de Down, por ejemplo, algunas que pueden ser causas que se pueden producir durante el embarazo, es con respecto a la nutrición materna, un déficit bastante grave en la nutrición materna, ¿sí? Infecciones por virus con respecto a inmunodeficiencias humanas, ¿sí? Toxoplasmosis, por ejemplo, rubiola, virus del herpes simple, sustancias tóxicas, como es el plomo, ¿sí? Como es el metilmercurio, ¿sí? Alcohol, trastorno del espectro alcohólico fetal, ¿sí? Fármacos, ¿bien? O desarrollos anómalos del cerebro, ¿sí? Preeclampsia, nacimientos múltiples, hipoxia, falta de oxígeno, ¿sí? Los bebés prematuros, ¿bien? Y algunas causas que se pueden producir después del nacimiento es, por ejemplo, infecciones del encéfalo, como es la meningitis, eh, encefalitis, ¿sí? Traumatismos craneales graves, déficit de nutrición en ese niño graves, abandono emocional grave o maltrato psicológico, tanto verbal como físico, ¿sí? Tumores cerebrales, el tratamiento de los tumores cerebrales, venenos, mercurio, plomo, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué más? Con respecto a los síntomas de la discapacidad intelectual, ¿sí? Puede presentar eh, anomalías evidentes al nacer o poco después de nacer. Sí, esas anomalías pueden ser físicas o también pueden ser neurológicas, ¿sí? Bien, características por ahí faciales habituales, ¿sí? El tamaño de la cabeza muy grande o muy pequeño, malformaciones en las manos o en los pies, ¿sí? Otras veces por ahí los niños tienen un aspecto, digamos, normal, pero presentan otros signos de la enfermedad, convulsiones, vómitos, olores anormales en la orina, trastornos de alimentación, ¿sí? Trastornos en el crecimiento normal. Bien, y durante los primeros años de su vida, también muchos niños con discapacidad intelectual un poco más grave tienen un desarrollo motor tardío, son lentos por ahí para sentarse, para levantarse, para poder rodar en sí mismo, ¿sí? Bien. Y la mayoría de los niños con discapacidad intelectual no presenta síntomas que sean
perceptibles hasta los que son los periodos escolares. ¿Sí? En realidad, en edades tempranas se manifiestan todo lo que son los síntomas que son gravemente, o en estas personas que son gravemente afectadas. ¿Sí? Bien. A ver, por lo general, el primer problema por ahí que notan los papás, ¿sí? Los padres, es un retraso en el desarrollo del habla, perdón, no del aula, del habla. ¿Sí? Por ahí son lentos en usar palabras, en unir palabras, en realizar frases completas. ¿Sí? Muchas veces eso es asociado a un deterioro cognitivo. Bien. Por ahí suelen ser lentos para aprender a vestirse, para aprender a alimentarse por sí solos. ¿Sí? Bien. Y algo que también me gustaría que sepan es que por ahí las personas con discapacidad intelectual, en este caso los niños más que nada, son mucho más propensos a tener otros problemas, por ejemplo, los problemas de comportamiento, ¿sí? Crisis explosivas, los berrinches, los comportamientos también físicamente agresivos o autolesivos. ¿Bien? Bien. Con respecto al diagnóstico, tenemos detención prenatal, pruebas de cribado del desarrollo, pruebas formales intelectuales y pruebas de habilidades. Se hacen pruebas de diagnóstico por imagen y en algunos casos pruebas genéticas y pruebas de laboratorio. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Después tenemos el otro, problemas de aprendizaje. Es el siguiente, ¿sí? Los problemas o los trastornos de aprendizaje afectan que la capacidad de aprender, ¿sí? Pueden causar problemas, por ejemplo, en hablar, en leer, en escribir, ¿sí? En tener problemas de comprender a la otra persona lo que está diciendo, en resolver problemas matemáticos, en prestar atención, ¿bien? Y también muchas veces pueden tener otro tipo de afección, como es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que suele hacer mucho más difícil que aprenda. ¿Bien? Bien. Algo que quiero aclarar. Los problemas de aprendizaje no se relacionan con la inteligencia. ¿Sí? Son causados por diferencias en lo que es la estructura del cerebro y que afectan también en la forma en que el cerebro procesa la información. ¿Sí? Y generalmente esas diferencias están presentes desde el nacimiento. ¿Sí? Hay algunos factores que pueden contribuir al desarrollo del trastorno del aprendizaje. La genética, la exposición a sustancias en el ambiente como es el plomo y todo lo que son los problemas durante el embarazo. ¿Sí? Más que nada el abuso de sustancias, ¿sí? Cuando esta mamá está embarazada. ¿Sí? Bien. Entonces, en ocasiones, casi todos los niños tienen dificultad para aprender y usar habilidades académicas, ¿no? Bien. Pero cuando los síntomas duran más de 6 meses y no mejoran con ayuda de los adultos, quizás el niño podría tener un trastorno de aprendizaje. Bien. Y si hablamos de los síntomas, tenemos por ahí que no puede dominar las habilidades de lectura, de ortografía, de escritura, de matemática en los niveles de edad y grado esperado. ¿Sí? Tener dificultades para aprender, tener dificultades para seguir instrucciones. ¿Sí? Tener problemas para recordar lo que acabas de decir. ¿Sí? O lo que otro acaba de decir.
falta de coordinación al caminar, ¿sí? O al hacer algún tipo de deporte, ¿sí? En la escuela, por ejemplo, se les extravía muy fácilmente los libros, los útiles escolares, las tareas, ¿sí? Se portan mal, tienen comportamientos desafiantes, se enojan o tienen reacciones emocionales muy fuertes en la escuela. Bien, también pueden presentar, por ejemplo, ansiedad, muchas veces ansiedad por sus calificaciones, depresión, baja autoestima, menos motivación, cansancio, ¿sí? Y como les dije antes, también algunos niños pueden portarse mal para desviar la atención de sus problemas escolares. ¿Bien? Entonces, a estos niños mayormente se los somete a una serie de exámenes a cargo de un equipo profesional. Psicólogos, maestro de educación especial, terapia ocupacional, en algunos casos trabajador social, ¿sí? Personas o personal de enfermería, especialistas del habla y especialistas del lenguaje. Bien. Por otro lado, tenemos trastorno del espectro autista, ¿sí? TEA, que es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, ¿sí? Y afecta cómo la persona se comporta, cómo interactúa con los demás, cómo se comunica, cómo aprende. Bien, y este es un trastorno que incluye lo que se conoce como síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Sí? Y se lo llama en realidad trastorno del espectro. ¿Por qué? Porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. ¿Sí? O sea, pueden tener problemas, por ejemplo, para hablar con otra persona. Es posible que no nos miren a los ojos cuando uno le habla. ¿Sí? Pueden tener intereses limitados, comportamientos repetitivos. Sí, es posible que también pasen muchísimo tiempo ordenando cosas o repitiendo frases o repitiendo patrones. ¿Sí? Como siempre decimos nosotros, parecen que están en su propio mundo. Entonces, a ver, el doctor, el pediatra, mejor dicho, durante los chequeos regulares, debe en realidad examinar el desarrollo de ese niño. Y si hay signos de TEA, ¿sí? Tendrá que hacer una evaluación completa, una evaluación exhaustiva, ¿sí? Y puede incluir ahí un equipo de especialistas que van a realizar diferentes exámenes y evaluaciones para poder llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Bien, no hay una causa exacta del trastorno del espectro autista. Sí hay investigaciones que sugieren que tanto los genes como los factores ambientales van a jugar un papel bastante importante. ¿Sí? Bien, y si hablamos del tratamiento, no es que existe un tratamiento estándar para el TEA. Sí, hay muchísimas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y para aprender nuevas habilidades. ¿Sí? Pero algo que es crucial, cuanto antes se comience, mayores van a ser que las probabilidades de tener un efecto más positivo en los síntomas y en las aptitudes. ¿Sí? Pero entre esas terapias podemos, o entre esos tratamientos podemos incluir terapia de comportamiento, terapia de comunicación, desarrollo de habilidades, medicamentos para controlar los síntomas. ¿Sí? Bien. Y acuérdense que los síntomas pueden ser muy diferentes entre diferentes personas que tienen autismo. ¿Sí? Bien. Esos síntomas pueden ser leves, ¿sí? Mientras que en otro pueden ser mucho más graves. Bien, pero ambos
van a tener trastorno del espectro autista. ¿Sí? Pero a ver, a pesar de que hay una gran variedad de posibles síntomas, ¿sí? Hay ciertas acciones, hay ciertas conductas comunes, ¿sí? Que podrían indicar que un niño se encuentra dentro del espectro autista, ¿sí? Entonces los padres, los cuidadores, deben observar estas señales de advertencias, ¿sí? Y deberían hablar con un profesional de la salud si el niño quizá tiene alguna de estas señales, ¿sí? Que pueden ser posibilidad de que el niño padezca de autismo, ¿sí? Y que le realicen las evaluaciones correspondientes, ¿sí? Pero, por ejemplo, alguno de los signos es esto de en la comunicación, en la interacción con otras personas, las rutinas o las conductas repetitivas, ¿sí? Esto que nosotros llamamos conductas estereotipadas, ¿sí? Por ejemplo, hay señales de advertencia con respecto, por ejemplo, a la comunicación. Cuando el niño no responde a su nombre a los 12 meses de edad, al año, ¿sí? Cuando no puede explicar lo que desea, y no hablo solamente con las palabras, ¿no? ¿Sí? Con las señales. Uno como padre no llega a comprender qué es lo que quiere ese niño. Cuando ese niño no sigue instrucciones, ¿sí? Cuando a veces ese niño parece que nos está oyendo, pero no lo hace, ¿sí? Cuando ese niño por ahí no puede hacer la señal de adiós con la mano, ¿sí? En lo que son las conductas sociales. No sonríe cuando otro le sonríe. Hace poco contacto visual, ¿sí? Prefiere jugar solito. Bien. Cuando es muy independiente para su edad, cuando parece estar en su propio mundo, cuando parece no prestar atención a la gente, cuando no señala algún objeto que es de su interés, por ejemplo, a los 14 meses de edad, ¿sí? Cuando no trata de llamar la atención de los padres, ¿sí? En las conductas estereotipadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando el niño muestra un apego muy inusual a algún juguete, a objetos, a rutinas, ¿sí? Eh, Cuando se queda estancado haciendo lo mismo una y otra vez y no puede pasar a hacer otra cosa, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo poniendo cosas en fila o en un orden determinado, cuando repite palabras, cuando repite frases, ¿sí? Después hay otras conductas, por ejemplo, cuando no juega a simular, ¿sí? Aproximadamente a los 18 meses de edad, cuando tiene patrones de movimientos extraños, cuando no sabe cómo jugar con juguetes, ¿sí? Cuando camina en puntita de pie, cuando no le gusta treparse a las cosas o subir las escaleras, que es muy común que la mayoría de los niños le encante treparse, se dan unos golpazos terribles y ahí es cuando nosotros tenemos que estar más atentos que nunca. ¿Sí? Cuando ese niño no imita las caras tontas que le hacemos los padres y se ríe, ¿sí? Cuando parece que tiene una mirada vacía, ¿sí? Cuando hace esto de los caprichos o las famosas rabietas intensas, violentas, ¿sí? Cuando es demasiado activo, poco colaborador, cuando parece que tiene demasiada sensibilidad al ruido. Algo que también a la mayoría de los niños le gusta es que uno los suba
en las rodillas y hacerlo rebotar, por ejemplo. A ellos mayormente no les gusta. No les gusta macarse. ¿Sí? Bien, por otro lado tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Que es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente en lo que es la niñez, ¿sí? Habitualmente se diagnostica en la niñez, ¿sí? Y a menudo también dura hasta la adultez. Los niños acá pueden tener problemas para prestar atención, para controlar las conductas impulsivas, ¿sí? O ser excesivamente activos, ¿sí? Entonces, a ver, si hablamos de los signos, si hablamos de los síntomas, es normal que a un niño le cueste concentrarse o comportarse bien de vez en cuando, ¿no? ¿Sí? Los niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? No dejan atrás esas conductas a medida que van creciendo, sino que esos síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, con los amiguitos, en la casa, ¿sí? Entonces puede presentar, por ejemplo, esto de frustrarse mucho, ¿sí? De olvidar o de perder cosas muy frecuentes, hablar mucho, ¿sí? Eh, retorcerse o moverse nerviosamente, ¿sí? Tener problemas para respetar su turno, tener dificultad para llevarse bien con otros, ¿sí? Correr riesgos innecesarios o cometer errores por descuidos, ¿sí? Tener problemas muchas veces para resistir la tentación, ¿sí? Y hay diferentes tipos de trastornos por déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? Que varían según el tipo de síntomas que sea. Bien, que esto también está bueno que ustedes lo sepan, ¿sí? Tenemos, con respecto a los tipos, presentación en la que predomina la falta de atención, ¿sí? Que es muy difícil que la persona pueda organizarse, pueda terminar una tarea, ¿sí? Que preste atención a los detalles, que pueda seguir instrucciones, que pueda seguir conversaciones, ¿sí? O sea, la persona esta que se distrae fácilmente o se olvida de cosas de la vida diaria o de la rutina diaria. Segunda, la presentación en la que predomina la hiperactividad y la impulsividad, ¿sí? Que la persona se mueve nerviosamente, que habla mucho, que le resulta difícil quedarse sentado o quieto durante mucho tiempo, ¿sí? Los niños más pequeños pueden correr, pueden saltar, pueden treparse constantemente, ¿sí? Una persona que es impulsiva, por ejemplo, puede interrumpir mucho a otros, puede tomar cosas que no le pertenecen, ¿sí? Hablar en momentos inapropiados. Es muy difícil también que esta persona espere su turno, que escuche instrucciones, ¿sí? Y una persona con impulsividad puede tener muchos más accidentes de lo normales en un niño o lesiones. Y después tenemos la tercera, que es la combinada, ¿sí? Que es una de las más comunes, donde los síntomas son de los dos tipos que nombramos antes: falta de atención y hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? Bien. Causas, ¿sí? Basadas en investigaciones actuales, la genética tiene un papel muy importante, pero además de la genética, los científicos en realidad están estudiando otras causas, otros factores de riesgo, por ejemplo, lesiones cerebrales, ¿sí? El consumo de alcohol, el consumo de tabaco durante el embarazo, el parto prematuro, el bajo peso al nacer, la exposición ambiental, ¿sí? Bien, otra cosa, los resultados de investigaciones no respaldan las opiniones estas populares, ¿sí?
de que el TDAH se origina por comer demasiado azúcar, por ver demasiada atención o estar con el teléfono, por las técnicas de crianza, por los factores sociales y ambientales como la pobreza, como son los caos familiares. ¿Sí? Sí, muchos de estos que yo les he nombrado recién podrían empeorar los síntomas. ¿Sí? Pero no hay suficientes datos que tengan peso como para concluir que son causas principales del TDAH. ¿Bien? Bien. Acá. Bien. Próxima clase. Entonces, voy acá. Nosotros ya vimos trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, Ese. Ay, yo ahora que aprendí a hacer esto quiero usarlo, pero no me sale. Próxima clase, delirios y demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, trastornos mentales provocados por problemas de salud médica, trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y trastornos somatomorfes. Ese me faltaba. Bien, próxima clase, obviamente que seguimos con esto, con la clasificación nosológica, ahí se las voy a sacar, ahí está, para que... No, no lo voy a guardar, total, después lo hacemos de nuevo, no pasa nada, pues sí, se me llena la compu de tantas cosas que tengo. Entonces, próxima clase, seguimos con lo que son delirios, ¿sí? Después demencia tipo Alzheimer y trastornos amnésicos, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Hay alguna pregunta? Van está ahí como diciendo, se habló todo, ¿qué quiere que yo diga? Perdón, pero me parece importante que hablemos un poco de cada una de ellas, por más que yo les dé un cuadrito. Creo que está bueno que profundicemos, aunque sea que sepamos un poco de los síntomas, que en varios de los trastornos hay diferentes tipos, ¿sí? O diferentes gravedades. Por eso me gusta ahondar un poquito más en ese tema. Yo sé que ustedes lo tienen dentro del manual de trastornos, manual de diagnósticos estadísticos de los trastornos mentales, pero sé que la mayoría no lo lee por el simple hecho de que, no, profe, son 459 páginas, yo no me voy a poner a leer todo eso. Al que le interese, le pido que lo lea, les va a ayudar muchísimo el día de mañana en su quehacer como acompañantes terapéuticos, por eso se los doy. ¿Sí? Y si no lo leen y el día de mañana le toca, vamos a suponer, van a trabajar con una persona que tiene algún tipo de demencia, se van al manual de diagnóstico y lo leen, por favor, pues les va a ampliar un poco más la mirada con respecto, por ejemplo, en este caso, a la demencia tipo Alzheimer. ¿Sí? Hola, Hola, Gise, ¿cómo estás? buenas tardes. Esto por lo general existe, o cómo llamarle, está hace años, y hoy se ve más. Ejemplo, la ansiedad, ¿no? Bueno, y Eh, demás. Es Está, como que se nombra más, o está más o se nombra más, no sé cómo decirlo, pero siempre existe. está más ¿No? diagnosticado que Ajá. antes, ¿sí? Antes, a ver, primero que se ocultaba mucho, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, a ver, como pasaba con un hijo con síndrome de Down, ¿sí? Hoy decimos, uy, la cantidad de personas que tienen síndrome de Down, no siempre hubo esa cantidad de personas, quizá un poquito más, un poquito menos, pero antes, ¿qué pasaba? Se ocultaba. Entonces nosotros no lo veíamos, ¿sí? Para los que no tenemos por ahí familiares o alguien con síndrome de Down, era una cosa, ay, como decimos, rara verlo. Se ocultaba y no se diagnosticaba, por ejemplo, a ver, una ansiedad, una depresión.
¿sí? Igual tenemos muchas cosas que han contribuido, por ejemplo, a la ansiedad, por ejemplo, a la depresión, que son estos trastornos mentales que la mayoría de las personas en algún momento de su vida pasan por o ansiedad o por depresión, ¿sí? O por estrés, ¿sí? Porque tenemos un montón de cosas que contribuyen a eso, ¿sí? Y además de que no nos cuidamos nosotros nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque decimos que el que va al psicólogo es un loco. Y no hace falta estar loco para ir al psicólogo. Hace falta solamente decir, tengo algo acá que siento que en cualquier momento me ahoga y está bueno ir a hablarlo con un psicólogo. Sí, Pero bueno, está bueno no también todo... porque sí se ha acostado y yo por vergüenza y Sí, para ir a charlar y hablar y yo creo que no está mal. no, yo lo hice por años, decir, no, ni loca. El médico me ha recomendado un montón de veces psicólogo y yo decía, pero no, si yo no estoy loca para ir al psicólogo, que ahí vayan los locos. Hasta que me di cuenta que realmente sí lo necesitaba. Y me hizo re bien. Pero al principio toda negada, ¿no? La primera, segunda, tercera entrevista, creo que la psicóloga era la que quería salir corriendo, porque yo no hablaba. Porque yo le decía, ¿por qué yo le tengo que ir a contar algo a alguien que yo no conozco? Hablo cuando era más chica, ¿no? Obviamente. Bueno, más chica no tanto, 17, 18 años. Bueno, pero no tenía la conciencia a lo mejor que tengo hoy en día. Eh, y muchas veces pasa esto de que uno va a la primera cita, a la segunda y se niega y no quiere más. Pero también es una cosa cierta con respecto a los psicólogos. Por ejemplo, que tenés que encontrar el indicado. ¿Sí? Y segundo, es el tema de los costos. No todas las obras sociales te cubren un psicólogo y hoy una consulta sale 18.000 pesos mínimo, un psicólogo. ¿Y quién tiene por ahí 18.000 pesos para gastar todas las semanas o cada 15 días? No todos tenemos acceso. ¿Sí? Y en la parte pública hay psicólogos, sí los hay, pero no dan abasto. Entonces es muy difícil conseguir un turno con un psicólogo. Esa es otra realidad que pasa. ¿Bien? Bueno, bien. Bueno, entonces, próxima clase, seguimos con este temita, comenzamos con todo lo que son los delirios, ¿sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa semana y bueno, si Dios quiere, nos vemos el próximo. Ah, recuerden algo, la validación. Sí, ¿cómo que no? Sí, validación 3, 1, 2 y 3 de octubre, recuperatorio 7 y 8 de octubre. Ah, me dijiste que no, ya me asusté, digo, si yo lo marqué ahí como que ya lo veía, ya estaba hecho. Bien, listo, ahora sí, nos vemos el próximo lunes. Un beso a cada uno de ustedes.